comparativa. Vamos a ver Viper de Juan Lebrón contra la Coello Pro. Vamos a ver puntos de dureza, reactividad, cabeceo, a ver cuáles son las diferencias. ¡Ey! ¡Qué barbaridad de pala, tío! ¡Qué guay, tío, la pala! ¡Qué barbaridad! Me encanta, tío, qué barbaridad. ¿Vale? Vamos con la de Lebrón. Bueno, las sensaciones con la de Lebrón, ahora lo vamos a comentar, son totalmente distintas a la G de Coello. Yo creo que aunque sean dos palas que tienen el mismo formato, no me parecen palas comparables, en el sentido de no se les puede meter, muy buena, no se les puede meter en el mismo saco, porque es verdad que son de dos jugadores profesionales que tienen mucha influencia con el juego aéreo y son dos palas cabezonas, pero es que son totalmente distintas. En la volea simplemente ya lo estamos notando bastante. Ya solo por cómo suena se ve, perdón. ¡Ay, que se sube! ¡Ay, qué poco! Nada, los niños bailan hoy. Vale. Yo aquí, para que a través de la pantalla lo entendáis y lo veáis muy claro, le voy a proponer a Félix que hagamos un reto de bloqueo. Porque si habéis estado atentos al sonido, la de Lebrón se escucha súper seca en comparación a la de Coello. Es verdad que yo siempre digo que la de Lebrón no me parece excesivamente dura, una locura. Sí que lo es, pero dentro de esa dinámica de que es una pala durísima, me parece que tiene un puntito de reactividad, no es una dureza mega seca. La de Coello, por ejemplo, al contrario, es una pala súper reactiva, no tiene un punto de dureza para mí, ni siquiera la categoría como una pala muy dura, queda un poco dura, puede ser, pero es que la reactividad que tiene despide un montón. Pero vamos a hacer un reto de bloqueo y a ver con cuáles puedo bloquear mejor. Pero vamos a ver si consigo bloquear dentro de los tubos o más allá de los tubos, para ver la reactividad que tiene. 6 bolas y a ver cuántas consigo dejar dentro. Sí. No. Sí, 2. Vale, última. De bonus. Vale, vamos a ver qué tal el bloqueo con la de Lebrón. Vamos allá. No, más allá. Fácil, una. Bien. Última, va, de bonus. Bien. Bueno, las diferencias con las palas. En volea lo que he visto es que el cabeceo de la G de Coello es mucho más alto que el de la de Lebrón, que sí que es verdad que tiene cabeceo, pero el de esta es una animalada. En cuanto al tacto, el tacto de esta pala es muchísimo más reactivo que el de la de Lebrón, que a pesar de tener un puntito de reactividad, como se ha visto al final en algunos bloqueos, no es tan alto en comparación con el de esta. Un punto dulce que para mí en las dos está bien repartido, quizás un poco más grande en el de la de Coello. Como hemos visto en el último reto, lo que se puede apreciar ahí es la reactividad que tienen las palas. Con la de Coello estaba en el bloqueo, pues como que ya me pegaba y era bastante reactiva. Con la de Lebrón muchas se me ha quedado en la red porque la atrapa un poco más. Dos palas de potencia, dos palas cabezonas, para mí no tienen nada que ver. Una dureza intermedia, alta, digamos, una reactividad muy alta,
Y la Babolat de Lebrón ya la conocemos todos, una pala con un tacto seco, con un pelín de reactividad al final, que no tiene tanto cabeceo en comparación con la de Coello. Así que bueno, ahí tenéis la comparativa.